Agustín, ¿cómo vamos de envidia? Bueno, de envidia, hombre, serviditos en el sentido de que tengo más de la que quiero decir. Que sé que es un sentimiento no positivo y por lo tanto, si a veces me asalta, intento sacármela de encima. ¿Verdad que sí? A Sí, veces es complicado porque a veces te viene un sentimiento de envidia, a veces envidia mala incluso, ¿no? Decir, sí, ay, de la cómo me retorcida y la chunga. fastidia, ¿no? Es verdad, pero está ahí. Yo no sé si es algo que nos viene, bueno, me imagino que sí, porque el ser humano es así. El ser humano yo creo que en ciertos momentos tiene que tener envidia porque le sale, no es algo Sí, que busquemos, ¿no? sí, Es algo viene en el que, pack, viene en el pack. claro, pero, Nosotros tenemos cosas muy claro, buenas, pero cosas también que no son tan buenas. pero fíjate que hay gente que se atreve a decir, bueno, a lo mejor es verdad, no lo sé, que la envidia puede ser buena para la productividad en el trabajo. Anda ya. Sí, y es que leyendo un artículo que decía que la envidia puede ser fuente de inspiración para mejorar el rendimiento laboral. Eso decía el titular. Es un estudio que han hecho en la Universidad de Minnesota y de Tilburg en Holanda. Y claro, yo leyendo esto, adivina de quién me acordé Hombre, directamente. del especialista, no en envidia, sino en todo tipo de sentimientos y sensaciones internas del ser humano. Nuestro Eso querido es. amigo, don Claro, José José Miguel. Miguel. ¿Qué tal, José Miguel Sánchez? Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Hola. Os envidio a los dos. Nosotros a ti sí. Nosotros a ti sí que sí, porque tú sí que tienes el poder en tus manos. Sabes lo que nos pasa en nuestros cerebros y en nuestras almas. Wow. ¿Sabes lo que Bueno, pasa en soy, nuestro soy, un, soy un cerebro? buscador y un aprendiz eterno, digamos, de esa parte. Bueno, leíamos este artículo que ya te pasé en su momento también para que Mm. le echaras un vistazo, porque parece que un poco extraño, ¿no? Que digan que la envidia, que es un sentimiento negativo, puede ser beneficioso para mejorar la productividad en el trabajo. A ver, cuando me propusiste el tema y me pasaste el artículo, lo leí con muchísimo interés porque es lo contrario de lo que yo pienso y de lo que yo he trabajado habitualmente. Y bueno, profundizando un poco en el artículo, al final el artículo habla de que en el idioma holandés la envidia, la palabra envidia tiene dos significados, uno más positivo y otro más negativo, y el estudio iba por ahí. Es decir, Ujú. en esos dos significados, al final lo que buscaban era que las personas se acordaran de momentos donde habían tenido tanto el significado positivo como el significado negativo de la envidia. Eso en nuestro idioma no ocurre. Y volvemos al tema del lenguaje. En español, en castellano, la envidia es un sentimiento de tristeza por los bienes del otro. Y cuando hablamos de bienes del otro, no hablamos de lo material, hablamos también del talento. Y si estamos hablando de productividad, hablamos de lo que el otro es capaz de hacer o capaz de conseguir que Mm, nosotros no. Ese sentimiento de tristeza jamás nos va a dar mayor productividad. Ujú. Jamás. No, no, no es posible. O sea, desde la tristeza yo no trabajo mejor. Yo Claro. necesito otro tipo de emociones que me lleven a generar ese alto rendimiento. Si además nos acordamos que la envidia es uno de los 7 pecados capitales para el cierto. cristianismo, los pecados capitales al final ¿de dónde vienen? Surgen de los vicios. Ujú. Es decir, son esas cosas que cuando las tenemos nos hacen daño. Por tanto, desde ahí es muy complicado que nuestro rendimiento se eleve. Pero vuelvo a Claro. lo de antes. Si en el idioma holandés la envidia tiene también un significado positivo, claro que habrá momentos donde Claro. tú hayas crecido, hayas evolucionado como ser humano en ese significado positivo. Pero volvemos al lenguaje. En nuestro caso, en el español, no es así. ¿No, la envidia sana? ¿Eso Mira, qué? ya le has añadido un calificativo, sana. Ya, Sana. Claro. es lo que se me ocurría, digo, así Yo, yo, como yo te diría un positivo. ejemplo de envidia sana. Yo El, te diría el, un ejemplo de envidia sana. Porque, porque es como hablar del buen tumor. Es una cosa muy extraña, ¿no? Es una sí, antítesis sí, ahí. sí, sí. Oye, pero de Sí, sí, todos sí, modos, sí. fíjate, José Miguel, tú has dicho que trabajar desde la tristeza, tal, pero sí, y desde la furia, desde la rabia que te puede producir eso, ¿no puedes sacar una parte de ti a lo mejor? Cuando trabajo con ejecutivos muchas veces me dicen eso. A mí el estrés o la rabia de no conseguir algo me hace generar más alto rendimiento. Y yo les digo, sí, tenéis razón, pero en el corto plazo y a un elevado coste.
Es decir, trabajar desde la ira te va a conseguir resultados en ese momento. Pero vas a generar un entorno, si por ejemplo diriges equipo, vas a generar un entorno a tu alrededor que va a ser un entorno que estará muy relacionado con el miedo que te tengan por esos accesos de ira. Es verdad que la gente va a trabajar, pero va a trabajar desde el miedo y el miedo tiene las patas muy cortas. Y sobre todo va a trabajar cuando tú estés delante, pero cuando no estés, las personas ya no rendirán. Me estoy refiriendo a personas que tienen equipos, pero en el individuo, en uno personalmente, es exactamente lo mismo. Con la ira tú consigues aumentar tu rendimiento en el corto plazo y con un coste elevado, porque la ira pone en marcha una serie de hormonas como es la adrenalina, la noradrenalina y el cortisol, que al final te acaban haciendo daño a ti mismo también. Por lo tanto, para mí eso es cortoplacista, aunque se produce, estoy Sí, contigo, sí, 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 Agustín, que tienes se razón. produce. Claro. Oye, el artículo mencionaba esa práctica que, bueno, aquí en España a lo mejor no es tan habitual, pero es la del empleado del mes, en la que se habla de que, bueno, pues si nombras a un empleado del mes, pues eso puede generar esa cierta envidia positiva de esos conceptos, ¿no?, holandeses que hablas tú, me imagino. Pero yo no sé a ti qué te parecen ese tipo de prácticas. A ver, personalmente y profesionalmente no me gustan. No me gustan. Era una cosa que se utilizaba muy americana, se utilizaba mucho, o, por ejemplo, en ámbitos de ventas comerciales mucho más agresivos, pues incluso había una lista del mejor vendedor y ibas. Era una competencia que no es sana, Es decir, tú vas a hacer casi cualquier cosa para conseguir estar arriba en la lista. Esto se sigue haciendo, ¿eh? Hay muchas empresas que lo siguen haciendo y en algunos sectores específicos se sigue haciendo, me consta. Pero genera una competencia en la que tú eres capaz de hacer casi cualquier cosa por conseguir estar ahí. Entonces, ya es una venta, yo le llamo del pelotazo, en vez de ser una venta fidelizada a más medio y largo plazo. Entonces, lo que consigues es eso, ¿vale? Si vendes algo que solo vas a vender una vez en la vida, pues a lo mejor te puede funcionar, pero si cada vez más en los sectores en los que nos encontramos queremos vender y fidelizar a nuestro cliente, este tipo de estrategias no van a funcionar. ¿Qué sí hacen muchas empresas grandes? Sí que reconocen los valores. Por ejemplo, a final de año, pues los 5 o 6 valores de la compañía. Entonces, lo que hacen es nombrar a las personas que de alguna manera identifican esos valores. Eso para mí es muchísimo más potente. Es decir, una persona que todos los demás la identifiquen con la honestidad, por ejemplo, o con la sinceridad, que son valores, o con la pasión, que son valores que podemos tener en la empresa. Eso para mí sí que es algo que los demás reconocen y que además reconocen y que va mucho más allá de las conductas y de las habilidades específicas de negocio. Es más transversal. A mí eso sí me gusta y se está utilizando en muchísimas compañías, en las compañías grandes que apuestan por poner al ser humano en el centro. Mira, yo comentaba antes, justamente antes de arrancar esta tu intervención y tu sección, José Miguel, que es verdad, lo del empleado del mes, eso se hizo mucho al principio, lo copiamos a pie juntillas con las franquicias norteamericanas que llegaron a nuestro país, estas grandes fábricas de hamburguesas, y la verdad es que ya no se ve tanto. Ya no se ve tanto, supongo que también se han dado cuenta que Estados Unidos es una cosa y España es otra, ¿no? No, y que además una de las cosas que hace es que evita el trabajo en equipo. Es decir, si tú lo pones tanto en lo individual, pues al final el trabajo en equipo, si yo soy solidario contigo y te ayudo, pues a lo mejor me estoy perdiendo ser el empleado del mes, con lo cual Mm, dejo de hacerlo. claro. Entonces, al final tienes que balancear ambas cosas. Y las empresas se están dando cuenta que el trabajo en equipo, que el equipo de alto rendimiento va a llegar mucho más lejos que el conjunto de sus individuos. Y de eso no hay absolutamente ninguna duda. Pero dicho todo esto, cuando me pasasteis el artículo, yo me acordé de la competición que había entre Messi y Ronaldo. Pero si nos vamos al tenis, por ejemplo, entre Nadal, Federer, a la que luego se unió Mm, Djokovic. O si nos vamos al baloncesto, en su momento Magic Johnson y Jordan. sí. Ahí, esa competencia que había entre esos les hacía mejores, pero no había envidia. Había Claro. unas ganas de
Bueno, pues, oye, quiero ser mejor que el otro. En el deporte de élite esto nos puede valer. En el mundo de la empresa, yo abogo más porque elevemos nuestros estándares. Es decir, que cada día nos ganemos a nosotros mismos, seamos un poquito mejor. Ahí siempre vamos a ganar. Si lo conseguimos, siempre vamos a ganar. Porque en la competición con otro, siempre va a haber otro que te va a ganar. El número 1 en tenis solo es uno. Entonces, tienes que trabajar mucho más la aceptación de la derrota, el fracaso, etcétera. Y en el mundo de la empresa no estamos tan habituados a la derrota y al fracaso como sí se está en el deporte de élite. Sí. Pero, por ejemplo, esas 3 competencias de las que os hablaba, de estos 3 personajes de élite, bueno, pues ahí sí que funcionó. Crecieron viendo a la otra persona que les iba ganando y viceversa. Claro. Oye, José Miguel, y en España, que somos mucho de eso, si lo cambiásemos el empleado más por el pelota del mes, ahí sí habría también tortas. Pues Porque en España somos muy de pelotas, ¿eh? Sí, vamos, yo creo, sinceramente. El pelota, los palmeros, el Sí. ser político. Pero mira, te vas a sorprender con esto. Hay una competencia emocional en el modelo de inteligencia emocional que es la conciencia política. Es decir, el saber ser político dentro de una compañía también denota inteligencia emocional por tu parte. Por supuesto, tener conciencia política no es ser pelota. Pero muchas veces hemos huido de ser políticos, y el ser político y a veces, bueno, pues entender cómo manejarte dentro de la compañía te va a ir muy bien, en vez de enfrentarte o entrar en el conflicto directo. Desde mi punto de vista, ser pelota al final tiene mucho coste, porque nunca eres tú, eres tú a favor de otros. Entonces, Claro. no llegas a ser tú mismo. Pero bueno, siempre se ha dicho históricamente en España que tener un buen padrino te hacía llegar muy lejos. Sí que es verdad que cada vez más en las compañías se busca mucha objetividad cada vez que se toma una decisión de promoción, una decisión de subida de sueldo, etcétera. Es decir, ya no es como antes, que yo, jefe, tomaba la decisión y nadie me chistaba. Ahora, Claro. en las grandes compañías hay diferentes herramientas para que cada vez sea más objetivo el conseguir éxitos dentro de la compañía. Oye, eso tiene un tema, lo del pelota. Me parece que es interesante poder tratarlo un día en otro espacio de forma No, más amplia para saber qué significa pero sí. lo más interesante sería, Lidia, poner ejemplos. Con nombres y apellidos, ¿te También imaginas? estaría bien. Pues yo conocí a tal que es un pelota y tal. Eso estaría genial. No, yo nunca lo haría porque ¿Por qué? hablamos del juicio el otro día Vale. estaríamos emitiendo juicios que al final no nos mejorarían a nosotros No sé, y pero que son. haríamos daño gratuito. Yo Pero no que son entraría. pelotas, son pelotas. Cuidado, cuidado que son pelotas, son muy peligrosos. Pero, a ver, sí que es verdad, tener en cuenta que venimos de donde venimos, venimos de una historia donde el jefe era el ogro, donde no había gestión, había mando. Eso está cambiando en muchas compañías, en otras todavía no, en la pyme todavía en muchas ocasiones no ha llegado, pero en las grandes compañías esto se trata de cuidar muy mucho. Y fijaos cómo hablo, porque todavía sigue ocurriendo, pero se trata de cuidar, de que no ocurra. Pero claro, se da, al final es el ser humano que Claro, utiliza casi cualquier herramienta para conseguir su objetivo. eso Y si el es. peloteo es una buena herramienta, pues oye, me voy a arrimar a ese padrino que me va a llevar más arriba. Cada vez Vale. funciona menos. Mejor. Menos Por lo menos padrinos y más esfuerzo. Los jefes cada vez están más tristes, sin pelotas alrededor y palmeros, como dices tú, José. En mi experiencia, pero claro, mi experiencia también está reducida a grandes compañías donde todas estas cosas al final se trabajan, se mete mucha ciencia, se meten muchas herramientas para que una sola persona no pueda decidir, bueno, pues el fin o el objetivo conseguido por otras Claro. muchas. En fin, José Miguel Sánchez, siempre encantados de tenerte por Siempre. aquí todas las semanas. La semana que viene más.
Oye, siento haber ido en contra del artículo, que parecía No. bastante, pero Lo has bordado. pero no. Nosotros No queríamos puedo- saber tu no puedo opinión. estar a favor. Claro, En claro. Minnesota, sinceramente, no tienen mucha idea de cómo es el tema este. Yo creo que, José, tú lo acabas de dar en la diana. No, Agustín, desde el punto de vista del lenguaje seguro que funciona. Es como, y acabo con esto, reto y problema. Si yo me digo tengo un problema, me va a costar más. Si yo digo tengo un reto, voy a poner muchos más recursos para conseguirlo. Pues probablemente en el idioma holandés Nvidia tiene ambas cosas, como en el idioma chino, crisis tiene una parte positiva y una parte negativa. Tiene más que ver con el idioma que con la propia emoción de Nvidia. Bravo.